Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Bueno, no todos los días tiene uno oportunidad de comentar noticias como las de hoy. ¿Y con quién las vamos a comentar? Pues con doña María Jamardo. ¿Qué tal está usted? Muy buenos días, don Luis. Con don Borja Montoro. ¿Qué Buenos tal días, está don usted? Luis. Buenos días, María. Bueno, decía que no todos los días tiene uno oportunidad de comentar noticias como las de hoy. Por ejemplo, cómo hacer el ridículo en 8 horas un líder progre. Lo de Gustavo Petro fue espectacular ayer. Decía un no sé quién en un tuit muy certero que fíjate si tiene poder Donald Trump, que ha hecho trabajar a Petro en domingo y encima ha trabajado para terminar haciendo el ridículo y teniendo que dar marcha atrás. Les resumo brevemente. Iban 2 vuelos con inmigrantes ilegales colombianos, muchos de ellos delincuentes, que repatriaba Trump hacia Colombia. Iba Petro y dice que no permite aterrizar los 2 vuelos. Entonces dice Trump, pues a partir del lunes se congela la emisión de visados en la embajada estadounidense en Colombia. No entra un colombiano más en Estados Unidos. Dice Petro, pues vamos a ver si revisamos aquí los visados de los estadounidenses que vienen en Colombia. Dice, así. Dice, pues mira, no solo congelamos la emisión de visados, sino que a partir del lunes empiezan inspecciones exhaustivas a todas las mercancías y personas que lleguen a Estados Unidos desde Colombia. Y además, el lunes emitiremos un decreto presidencial imponiendo aranceles del 25% a todos los productos colombianos, que dentro de una semana se elevarán al 50% si no hay rectificación. Además, ponemos en marcha lo necesario para imponer sanciones financieras a Colombia. Y además, vamos a revocar las visas de todos los funcionarios del gobierno colombiano y miembros del partido de Petro y familiares de Petro, de tal forma que no puedan entrar en Estados Unidos. Y oiga, mano de santo, en 4 horas Petro se la tuvo que envainar y al final emitió hace hora y pico el Departamento de Estado americano una nota diciendo que el gobierno de Petro ha aceptado las condiciones de Estados Unidos para repatriación de los inmigrantes colombianos y que eso incluye la repatriación en vuelos militares y que, bueno, pues queda... Don Julio, que pasa usted por la cámara. En el aire estamos. Don Julio. Aquí. Esto es anarquía. Buenos días, don Julio Ariza. Buenos días. Y bueno, pues Hablando de Petro. ha congelado los aranceles de momento Trump, pero dice que mantiene la prohibición de visados a colombianos hasta ver que el gobierno Petro cumple con lo que se ha comprometido. Bueno, espantoso, ridículo de Petro. Quería testar a Trump y creo que ya tiene la respuesta a qué actitud tiene Trump, ¿no? Lo que no me explico. ¿No te imaginas las llamadas de los Pablo Escobar de turno de aquí, de aquella zona? A Petro. Diciéndole a Petro, oye, que nos han puesto una vigilancia especial a nuestros productos, a todo lo que entre de Colombia. Oye, ¿pero qué estás A la haciendo, gente, pendejo? A la gente y a las mercancías. Que, no sé, me parece que tienes que admitirlo, machote. Yo resumí. Esa es la clave. El caca se ha hecho caca. Porque Es que la le llaman- en Televisión Española, por cierto, ha titulado la noticia como primera crisis diplomática de Trump. De verdad, ¿eh? Sí. Esto es... Trump está Hinchaurrondo francamente preocupado. Ha entrado fuerte, está muy preocupado. La crisis diplomática Trump de está Trump... tremendamente Vamos, preocupado. Sí, Entre eso y los titulares de la prensa española el otro día, afeándole su ignorancia geográfica al situar a España entre los BRICS, yo creo que Trump tiembla y no concilia el sueño en las últimas horas. Bueno, es lo que han llamado las redes sociales, creo que con muy buen criterio, la guerra de las 6 horas, que es exactamente lo que ha durado efectivamente la rendición, humillación del señor Petro en ese órdago lanzado a la administración Trump, que está demostrando que llega con las ideas claras, que los americanos le han votado para un proyecto que va a llevar a cabo desde el minuto 1, como demostró durante la toma de posesión, en la que contestaba simultáneamente a preguntas de la prensa, por cierto, ni pactadas, ni censuradas, ni escogidas, sino libremente a todos los que quisieron preguntarle, e iba firmando órdenes ejecutivas, una tras otra. Bueno, pues oye, eso es lo que se espera, ¿no?, de un presidente del gobierno
de un presidente de la nación que llega a su cargo después de haber ganado unas elecciones A mí me recordó y mucho después a- del compromiso adquirido con sus votantes, que son los que le han puesto ahí. Me hizo pensar mucho en Rajoy en cuanto lo vi. Me recordó mucho, sí. Sí, lo de Petro y esta especie de chuleta, muy cursi además, luego el comunicado es tremendo, el de vuelta. Luego escribió un tuit interminable, una cosa cursi, pretendidamente literaria. Es muy ridículo, la verdad. Y pues me alegro de que estas cosas se demuestren cuanto antes y se vea con seriedad. Y luego está lo que propone usted en la encuesta de hoy, que tiene que ver con esto, claro, que es cómo se han tomado las medidas para la repatriación de inmigrantes ilegales, porque no recordemos que todo esto, claro, la izquierda siempre que trata el tema habla de el abuso contra los inmigrantes y cómo se trata a los inmigrantes. No son inmigrantes ilegales. El adjetivo es muy importante. Es gente que ha entrado ilegalmente en un país. Es decir, entonces, cumpliendo la ley. es muy bueno que la gente se responsabilice de lo que hace. Quiero decir, entrar ilegalmente en un país. Yo he vivido en varios países a lo largo de mi vida y la última vez estuvimos viviendo en Sudáfrica y me recuerdo todavía los papeles, hice una foto de todo lo que tenía que presentar para podernos ir a vivir allí con mis hijos, etcétera, desde certificados médicos, el colegio, y tenía que estar escolarizados allí. Entonces yo fui recibido por el gobierno sudafricano, encantado de la vida, y allí trabajé durante 1 año y medio y muy bien. Pero no entré saltando ninguna valla ni con una... No se entra. Yo sé que hay gente que te dirá, bueno, es que no es lo mismo la situación y los que vienen a limpiar nuestras casas, esto que les gusta recordarnos, porque lo que te están reconociendo que lo que les gusta es tener mano de obra barata, esclavizada, etcétera, etcétera. Pero es un riesgo. Entonces, si tú te arriesgas a cruzar la frontera de esa manera, tienes que tener esa espada de Damocles sobre la cabeza pensando, decir, bueno... Lo que no va a hacer este país es reconocer. En Australia son muy claros y lo tienen clarísimamente expresado desde hace muchísimo tiempo. Ninguna persona que entre ilegalmente en Australia va a poder jamás quedarse. Tienes que volver a irte y en todo caso tramitar un visado, etcétera, etcétera. Y entonces ya veremos si vuelves a entrar, etcétera. Serán unas condiciones distintas, pero tú no tienes derecho a entrar en una casa ilegalmente y pretender que a partir de ese momento has adquirido un derecho de permanencia. Entonces, esa es una de las cosas. Claro, vivimos en un mundo en el que un presidente de una gran nación, como son los Estados Unidos, tiene que emitir un decreto ley en virtud del cual oficializa que solo hay 2 sexos. Ya. Entonces, no sé... A ver, que lo entendamos bien. O sea, que Podría vivimos haber en dicho un mundo podría haber dicho que es que el sol capaz sale de, por el este. claro, que es capaz de asumir También. que te entran en tu casa, y ellos se pueden quedar y además les tienes que pagar el gas y el agua. Es decir, vivimos en un mundo en el que ha sido llevado al esperpento a través de una manipulación que solo se entiende por la falta de preparación intelectual y porque ha habido previamente la instalación de un sistema educativo que hace que haya seres humanos capaces de ir asumiendo cosas como esa, porque no tienen ni puñetera idea de lo básico. Entonces, si tú no tienes puñetera idea de lo básico, no lees un libro, no te cabe un codificado en el cerebro, pues es muy difícil que te resistas a la manipulación. Pero es la que tenemos, ¿eh? Y en España, hoy, el código de la gente en su cerebro es ese. Claro. El que es un loco es el señor Trump, que ha declarado que existen 2 sexos. Dios los creó varón y hembra. Bueno, pues parece que haya tenido que venir Trump a declarar de nuevo varón y hembra. Con respecto a la posibilidad de repatriar inmigrantes ilegales, es ejemplar también. Quiero decir que en Europa tenemos ahora un espejo y de repente estas medidas que te dicen esto es imposible hacer porque es total, no sé qué, y ahora de repente dices, pero no es que hay una serie de medidas y presiones que se pueden hacer. Alguien en Twitter, creo que ha sido el gran Gonasarius, que yo lo sigo mucho, Gonzalo, que es muy, decía... ¿Quién? Gonasarius, sí. Comentaba y decía... de manera que ahora resulta que si le ponemos unas aranceles y no sé qué y proponemos unas medidas de sanción económica a la importación de productos marroquíes, etcétera, etcétera, hubiésemos podido negociar con ellos y repatriar a todos estos inmigrantes que nos han trasladado a través de pateras, de barcas o saltando la valla o lo que sea. Decir, pues acabo de tener un descubrimiento. Que yo sí, hay una pequeña diferencia, eso sí es cierto. Es que
Petro no tiene el teléfono móvil de Trump, que yo sepa. Entonces, a lo mejor es que las medidas de presión tienen que hacerse por gente que no esté cogida con pinzas de esa manera y por determinada parte, ¿no? Puede que sea un problema. Pero en Europa en general, ahora mismo, los ciudadanos, con toda la lógica del mundo, van a mirar a sus dirigentes y les van a decir, ¿qué? Porque estos señores pueden hacer eso y nosotros no. Y nosotros nos tenemos que traer aquí encima a un tipo de inmigración, la que tenemos nosotros en Europa, que es infinitamente peor y más peligrosa que la inmigración que tienen en Estados Unidos de toda la comunidad hispana, que suele ser bastante más trabajadora, etcétera, etcétera. Pero claro, eso es lo que está planteando sobre la mesa ahora mismo esta medida. En 2009, el senador Chuck Schumer dijo algo que creo que es extrapolable a la política fronteriza que ha impuesto Trump tras llegar a la administración, y dijo que la inmigración ilegal está mal. En realidad todo lo ilegal está mal, por eso es ilegal. Claro. Por eso se califica en nuestros códigos administrativos, penales, civiles, como algo no adecuado a la convivencia o a la coexistencia pactada en nuestra sociedad, simple y llanamente. Está mal. Por eso es ilegal, insisto. El adjetivo no es un adjetivo casual ni aleatorio, es un adjetivo descriptivo de una realidad. Y decía que las personas que entran en Estados Unidos sin nuestro permiso son extranjeros ilegales, y los extranjeros ilegales no deben recibir el mismo trato que las personas que entraron legalmente en Estados Unidos. Cosa que es, además, una muestra, este razonamiento, del resultado de Donald Trump en las últimas elecciones. Hay gente que cree que Trump llega por una especie de contubernio de gente de extrema derecha, blanca, racista, xenófoba, rica y fin, ¿no? La mayoría de Trump en las últimas elecciones es resultado de un conjunto de ciudadanos americanos que le votan, por cierto, de muy distinta categoría social, de muy distinta extracción económica y de muy distinto origen. Y entre otras cosas, porque cuando uno viaja y está en zonas donde las colonias, por ejemplo, hispanohablantes, como Miami, son mayoritarias, se da cuenta de que ellos mismos son los primeros interesados en que la gente que llega a Estados Unidos a buscar el sueño americano lo haga de la manera en que ellos lo hicieron, de manera regulada y de manera legal, contribuyendo, teniendo las garantías a las que te permite acceder a un estatus de ciudadano, sea ciudadano de origen o sea ciudadano de admisión, en un país que es extranjero, integrándote en su comunidad, participando de ella, asumiendo las normas, respetando las leyes. Es decir, todo lo que implica formar parte de una nueva comunidad en la que tú te integras. Borja se refería a Sudáfrica, hay muchos ejemplos a lo largo los del españoles mundo. emigrando a Alemania hace décadas, Alemania, ¿no? a Argentina. Desde luego no entrabas ilegalmente. Desde luego la gente No, que no. se iba a Argentina y la gente que se iba a Alemania se iba con permisos de trabajo, se iba con empresas que les reclamaban como mano de obra para trabajar, con un puesto de trabajo y efectivamente con unas normas que había que cumplir, con unas condiciones a las que si no aceptabas o si no respondías durante tu estancia te ibas automáticamente porque no te renovaban el contrato de trabajo. Es decir, o sea, lo que viene siendo algo normal, entre otras cosas, porque cuando uno vive en su casa, y vosotros hablabais de la casa como la patria común, como el espacio territorial de un país, yo lo extrapolo a la casa privada de cada uno. Imaginemos que mañana a mí me dan la patada en la puerta y alguien entra a mi casa y se queda en una habitación y me dice, no, yo es que he entrado aquí, ya no me puedes echar. Pero ¿cómo no voy a poder echar de mi casa cuando se ha hecho con una habitación para la que yo no le he dado autorización y se queda ahí permanentemente y esa habitación la tiene hecha una leonera, no respeta nada, tiene sustancias peligrosas, no la limpia? Es decir, hombre, yo creo que un poquito de sentido común, creo que no está mal y creo que era hipernecesario. Eso que ha comentado usted de que los hispanos en Estados Unidos pues son precisamente de los que más apoyan a Trump en la mano dura con la inmigración ilegal,
pues es lo que Emilio Cammani describía como el efecto portero de discoteca. Cuando tú estás a la puerta de la discoteca queriendo entrar, el portero de discoteca que no te deja entrar es tu peor enemigo, pero una vez que has pasado dentro pasa a convertirse en tu mejor amigo porque no deja entrar a más gente que hagan que la discoteca esté petada, ¿no? Entonces, efectivamente, y por ejemplo, pues hay algo que la gente no sabe, y es que en Francia el Frente Nacional de Marine Le Pen tiene un caladero de votos importante entre los musulmanes de segunda generación o tercera generación que viven en Francia y que están hasta las narices de que se importe extremismo islamista desde fuera. Dicen, que además va a vivir quisiera... en la casa de al lado, Claro, normalmente. Exactamente. Bueno, hacemos una pausa publicitaria, pero antes de ello, pues hombre, permítanme invitarles a que entren ustedes en citricosydelicias.com y pidan las mejores naranjas, los mejores limones, los mejores pomelos rosa, las mejores mandarinas, traídos directamente desde la huerta a su casa. Solo las variedades que están en su punto óptimo de maduración. Por ejemplo, hasta que no está avanzada la campaña durante bastantes meses, no empiezan a estar mis naranjas preferidas, que son las Navelate, pero es igual, hay otras variedades igualmente deliciosas. Las Navelate, precisamente por su nombre, Navel Late, son naranjas de maduración tardía, así que habrá que esperar todavía un poquito para que estén disponibles. Pueden ustedes pedir cajas de cítricos variados, limones, naranjas, para no pedir todo naranjas. Y pueden también incluir en las cajas de cítricos otras delicias que tiene la empresa, pues por ejemplo embutidos, por ejemplo comidas preparadas, etcétera. Entren en su web citricosydelicias.com y ahí pues tienen ustedes todo el catálogo y pueden hacer su pedido, y de la huerta a la mesa en 24 horas. citricosydelicias.com. El Teatro de la Zarzuela presenta La Corte de Faraón en un celebrado montaje de Emilio Sagi, que en esta ocasión cuenta con la experta dirección musical de Carlos Aragón y un elenco de grandes nombres con el que la diversión está asegurada. Del 29 de enero al 16 de febrero en el Teatro de la Zarzuela. INAEM, Ministerio de Cultura, Gobierno de España. Está harto de que le hagan esperar al teléfono, de que no le expliquen las ventajas de la contratación en sus seguros. Ahora puede contar con Incos. Le damos un trato personalizado y le ofrecemos un ahorro en sus seguros. Así que no espere más y llame a Incos al 91 032 69 47. ¿Quiere anunciarse en la radio y no sabe por dónde empezar? En Radio Libertad le brindamos la oportunidad de promocionar su negocio en una emisora comprometida con la libertad de expresión. Aproveche nuestras ofertas exclusivas para nuevos clientes. Además, si aún no tiene su anuncio preparado, no se preocupe, nosotros lo creamos por usted. Contáctenos hoy mismo a través de publicidad@radiolibertad.es o llámenos al 91 732 4895. No lo piense más. Anúnciese en Radio Libertad. La libertad en tu radio. Escápate de Madrid. Ven al restaurante El Torreón en la cima de El Monte del Pardo. Las mejores carnes y pescados desde 40 euros, vino incluido. Carne picaña brasileña y lomo de buey auténticos. Disfruta de su famosa paella con langosta y de grandes vinos y licores en sus amplísimos salones climatizados y terrazas. Cocina abierta de 11 de la mañana a 1 de la noche. Parque infantil, gran parking. Restaurante El Torreón. Naturaleza a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteeltorreón.com. Comienza tus mañanas en libertad. Radio Libertad. Mañanas en libertad con Luis del Pino. Bueno, no sé si han visto ustedes las dantescas imágenes que llegan desde Irlanda, donde en el acto de conmemoración del Holocausto, ahora que se cumplen 80 días de la liberación del campo de Auschwitz, pues resulta que el presidente irlandés convirtió el acto de conmemoración del Holocausto en un alegato contra Israel por el tema de Gaza, y entonces pues diversos judíos presentes en el auditorio, parece lógico que haya judíos en un acto de conmemoración del Holocausto, se levantaron a protestar y fueron sacados a la fuerza
del acto por el personal de seguridad, incluso llegando a arrastrar por el suelo a una mujer judía embarazada. Irlanda es en estos momentos el país más bochornoso de la Unión Europea, pero con diferencia, con un antisemitismo pero feroz, donde estamos llegando a este tipo de cosas. Bueno, no sé, me parece tristísimo. El gobierno de Irlanda es el país más rico y que más ha crecido en toda Europa. Es el que tiene un PIB más alto, uno de los PIBs más altos, y ha hecho una escalada económica brutal a base de convertirse en un paraíso fiscal, propiciado por una Unión Europea que quería simple y llanamente que Irlanda no fuera una referencia de los valores católicos en Europa, cosa que efectivamente han conseguido. Irlanda cedió a la presión para todos los temas de eutanasia y de aborto, e Irlanda se ha convertido en un país de gente muy rica y muy desnortada. Y eso es lo que está pasando. En Irlanda han perdido directamente la razón. Están muy jorobados, porque sigue habiendo una base social bastante amplia, muy potente y muy enraizada en sus tradiciones y en sus creencias, pero lamentablemente la mayoría, y además han sido también subsumidos por una corriente migratoria importante, la mayoría ya ha perdido y se ha desnaturalizado. Irlanda ya no es Irlanda. Quedan algunas pequeñas Irlandas, pero ya no es Irlanda. La católica Irlanda que tradicionalmente siempre se ha mencionado. Desde luego, no. A mí me parece miserable. Y hay varias cosas. Primero, siempre... a ver, primero, si alguien acusa o tiene la tentación de comentar o de motejar los resultados de la guerra que inició Hamás, que no debemos olvidar eso, contra Israel, la última guerra, porque contra Israel los territorios alrededor, los distintos gobiernos que conviven con ellos alrededor desde hace años, les han declarado sucesivas guerras, pero esta última fue declarada por Hamás, que es una antena, un proveedor de servicios del gobierno de Irán, igual que lo es Hezbollah, etcétera, etcétera. Todo esto se ha visto y se ha puesto sobre. Si alguien, al margen del resultado, si alguien moteja o califica eso como genocidio, el resultado, lo primero que te viene a la cabeza es que Israel hace muy mal los genocidios. Eso es lo primero, porque lo podían haber hecho realmente si hubiesen querido. Lo han tenido en la mano y sencillamente no lo hicieron. Es absolutamente incomparable y no tiene... Y es utilizar algo así para desprestigiar o para violentar o para arrastrar un homenaje o un recuerdo sobre la Shoah y sobre el Holocausto es no solo miserable, sino que además es irracional y es muy peligroso, porque lo que sucedió en la Alemania nazi, lo que sucedió en el exterminio de los judíos, que fue la población principalmente afectada, es una cosa que tiene, y que los judíos lógicamente tienen toda la razón del mundo en rememorar, pero es algo que interpela a la humanidad entera. No es un asunto única y exclusivamente judío. Nos tenemos que mirar todos en eso, porque es el momento en el que la humanidad ha llegado al extremo, ha tocado fondo en cuanto al extremo de ser capaces de destrucción masiva. Lo único que es comparable a lo que sucedió entonces, y de una manera mucho más suave, y está sucediendo en este mismo momento, es el exterminio del feto humano en Occidente, que no se habla de eso, y eso es lo más parecido que hay, es lo único que es realmente comparable, y nosotros deberíamos precisamente tener la capacidad de contemplar lo que se hizo en aquel entonces en la Alemania nazi para intentar pensar de qué manera el ser humano es capaz de cosificar al semejante para no considerarlo una vida humana digna de ser vivida, y poner todos los medios industriales que la sociedad avanzada en la que vivimos es capaz de disponer para acometer una carnicería de semejante tamaño. El trabajar
mentalmente la idea de que la Shoah y el Holocausto está única y exclusivamente relacionado con Israel, que era un Estado que en aquel entonces además ni siquiera existía como tal. Es miserable y además es tramposo. Es intentar olvidar aquello, porque entonces se centra todo en una batalla política actual, etcétera, y no tiene que ver con eso, tiene que ver con otras cosas que están mucho más profundamente arraigadas en una sociedad y que siguen viviendo con nosotros todavía. Y conviene periódicamente respetarnos y preguntarnos, etcétera, etcétera, hasta qué punto el ser humano es capaz de hacer ese tipo de barbaridades. Entonces, aprovechar, como ha hecho el gobierno irlandés, un acto de conmemoración de algo, es lo que dice Julio, tiene toda la razón. Un gobierno irlandés que hubiese tenido el más mínimo pozo de conciencia católica aún, no podría haberlo hecho, porque desde una conciencia católica no se puede hacer eso. Pero no porque sean judíos o no sean judíos, sino porque son seres humanos. Ha hecho usted un paralelismo, salvando las distancias, sí, entre lo que fue el Holocausto y lo que es el exterminio sistemático de fetos humanos hoy en día, con el aborto convertido en un sistema más anticonceptivo y además tratado de manera industrial y con pingües beneficios para las grandes empresas abortistas. Dentro de lo que es el aborto sistemático hay una parte que es el aborto sistemático de niños con discapacidad, por ejemplo, los niños con síndrome de Down, que están desapareciendo en toda Europa. Más. Y los mismos que hacen eso, los mismos que defienden ese tipo de prácticas eugenésicas, son los que luego cogen y celebran el Día Mundial del Síndrome de Down. Es decir, si un niño con síndrome de Down logra, porque tiene unos padres, yo conozco algunos, que se han negado a abortar a ese ser humano, si alguno logra sobrevivir a la criba del aborto en el seno materno, entonces sí, le hacemos un día mundial para decir y hacemos un calendario con fotos. Un calendario con fotos y esas cosas y tal. O sea, es una hipocresía. Y dado el paralelismo que ha puesto usted, me gustaría recordar la figura de un hombre bueno, que era el juez Lothar Kreisig, que era un juez cristiano, profundamente cristiano, alemán, que en época nazi se enteró de que los nazis estaban sacando del hospital de la ciudad a los discapacitados para llevarlos a los campos de exterminio. Y entonces, en plena época nazi, abrió una investigación y dictó auto de procesamiento por genocidio contra Heinrich Himmler. Y el gobierno nazi no se atrevió a tomar represalias físicas contra él por temor a la reacción corporativa de los jueces, que aunque la mayoría eran nazis, pero eran muy corporativos, como siempre han sido los jueces. Y entonces al final lo único que hizo fue jubilarle anticipadamente, ¿no? Pero con 2 pelotas procesó a Heinrich Himmler en pleno régimen nazi por acabar de manera sistemática con discapacitados. Bueno, pues eso ahora mismo es lo que estamos haciendo en Occidente, acabar de manera sistemática con los discapacitados. Es vergonzoso. Pero bueno, nos estamos yendo del asunto. Sobre el nazismo, a mí me gustaría apuntar varias cosas, porque lo que estamos viviendo es nazismo. Creo que hay que ponerle el nombre adecuado a las conductas de aquellos que se autocalifican como defensores de los derechos humanos, como contrarios al Holocausto, pero en realidad se están convirtiendo en colaboradores necesarios en Occidente de una corriente antisemitista y judeófoba que llega a nuestros países de la mano, y esto quizás cause sorpresa, pero es la realidad del islamismo radical. La izquierda comunista, la izquierda extrema de los países europeos, entre ellos la española, abraza las ideas y las sensibilidades del islamismo radical, que está lanzando un mensaje de propaganda constante contra los nietos y los bisnietos de los supervivientes del Holocausto o de las víctimas del Holocausto. Y curiosamente, esos hijos, nietos, bisnietos de quienes fueron señalados, de quienes fueron extraídos de sus casas, despojados de sus bienes,
alejados de sus hijos, que rompieron familias, que maltrataron a seres humanos desde la hambruna, con trabajos físicos forzosos y que los acabaron asesinando en miles, en millones, en cámaras de gas, resulta que ahora son los fascistas del presente, los nazis del presente. Y se está utilizando el adjetivo sionista para calificar a esos nietos, bisnietos, hijos, sobrinos de los asesinados por el nazismo en el Holocausto para tildarlos de nazis. Oiga, vamos a poner la vista donde es. Aquí el peligro del nazismo o de que se reedite no está donde muchos medios de comunicación y mucha propaganda aderezada de ONGs y de mensajes progres está poniendo el ojo, la extrema derecha, peligrosísima. No, está exactamente en el polo opuesto, en la izquierda y la extrema izquierda, que abrazan consignas islamistas radicales que quieren acabar con todo aquello que signifique lo contrario de lo que ellos pregonan. Con cualquier cosa. Y en este momento son los judíos que están en Israel porque resultan incómodos para Oriente Próximo y para el equilibrio geoestratégico, porque están dominando la zona, porque han dañado de muerte o han herido de muerte al régimen de los ayatolás iraníes, que ha financiado, por cierto, formaciones políticas de extrema izquierda que han gobernado y han formado parte del gobierno español, y con esa consigna y bajo esa premisa están inoculando un odio permanente a los judíos, es decir, reeditando el nazismo. Los que luego van de recordemos a las víctimas de la guerra civil, recordemos lo malas que son las dictaduras, oiga, pero son las de los contrarios. Las mías son muy buenas. Por cierto, hablando de recordemos, ayer me quedé estupefacto escuchando al majadero de Ángel Víctor Torres, que recordemos que se encarga de los temas de memoria democrática en este gobierno, diciendo en un mitin en Canarias que durante el franquismo las mujeres no podían estudiar. Ya. Pero ¿qué dice este tío? Oiga, mi madre estudió durante el franquismo, a nadie le prohibió estudiar. Pero lo dijo además de una forma, dice, porque mi madre no sabía escribir y mi padre sí, porque durante la dictadura no se dejaba a las mujeres estudiar. ¿En qué especie de familia se ha criado este sujeto? En una parecida. ¿Nos quiere decir que su abuelo le prohibió a su hija aprender a escribir? Pero oiga, ¿qué familia de psicópatas es la de Ángel Víctor Torres? No sé. Yo desde luego en la mía la gente era normal, ¿eh? Y por lo que veo en Twitter, con la gente sacando orlas y títulos de sus madres y abuelas obteniendo sus títulos universitarios durante el franquismo, pues parece que había muchas otras familias normales, pero debe ser que la de Ángel Víctor Torres era anormal. ¿Eso o es un mentiroso profundo? En cuyo caso la pregunta es, ¿qué hace un mentiroso profundo? Es el que se encarga de la memoria. De la memoria democrática, ¿no? Tiene poca memoria, no recuerda en cambio cosas más recientes sobre pisos con amigas y fiestas y cosas. Esto no le viene fresco a la cabeza. Desde luego, si su desmentido de que iba a pisos con señoritas que le ponía al dama tiene la misma credibilidad que lo que dijo ayer, pues entonces debían de ser unas orgías monstruosas, ¿no? Escuchemos lo que decía ayer. Frente a los que incluso en esto se colocan de perfil o incluso dan la espalda a un sentido común básico, y es que avancemos en democracia, le decimos lo siguiente: yo quiero para mi hijo que tenga más posibilidades y oportunidades que yo. No quiero para él que mi madre no supo nunca escribir mi nombre y su padre escribía perfectamente. ¿Por qué? Porque durante los años donde no había democracia, a las mujeres no se les permitía estudiar. Fue una involución absoluta. Y tenemos que decir que la democracia es libertad. ¿Pero qué dice este tío? Aplauden, ergo creen. No, ese tipo, claro, luego nos Ministro sorprendemos. de la memoria inventada, Aplauden, ¿no? ergo cobran. Memoria También, estos inventada. los que aplauden cobran probablemente. Sesgada, interesada. Sí. O sea, Cobro, decir, luego yo creo que no existo. merece otro calificativo, ¿no? ¿A su madre de usted la dejaron aprender a leer y a escribir? Mi madre fue una ¿Sí? de las primeras mujeres que trabajó en banca en la época en la que casi ninguna madre trabajaba fuera de casa, porque, bueno, pues no se estilaba que tuvieran una profesión, no que no hubieran estudiado, sino que la ejercieran.
y mi madre, tengo que decir que fue una pionera, porque efectivamente compaginaba la crianza de sus hijos, como hacemos todas las mujeres de hoy en día, con su carrera profesional, que insisto, era un mundo muy masculino porque tenía que ver con la banca. Mi abuela mi suegra fue farmacéutica y ejerció de farmacéutica. Quiero decir, y tampoco es que yo venga de una familia especialmente adinerada o aburguesada, sino de gente muy, muy de base, muy, muy trabajadora, y que efectivamente no se siente representada, ni yo me siento identificada con la afirmación del señor Torres. Es cierto que hay, insisto, una corriente, como la había en la reflexión que hacía antes sobre el tema del odio a los judíos. Hay un intento en este momento en este país, bueno, un intento no, hay un plan diseñado con distintos frentes que trata de efectivamente reeditar ese espíritu guerra civilista de dos bandos en España, los buenos y los malos, y entre ellos aquellos que pretendían acercarse o que se acercaron en su día al régimen de poder que ejercía Franco, para señalarlos cuando muchos de los que hoy se tildan de grandes socialistas y comunistas son descendientes directos de personas que trabajaron mano a mano con el régimen y que jamás se manifestaron en contra ni tuvieron los arrojos de decirle al dictador oye, que esto no, No está... Es decir, a mí lo de la memoria selectiva me parece lamentable. Es ridículo. Insisto, porque... es una memoria inventada. Inventada. Es ridículo porque, quiero decir, todos habíamos pasado capítulo, ya el propio régimen, porque Franco murió, pero el régimen, cuando murió Franco, el régimen estaba ahí. Fue el propio régimen el que evidentemente comprendió que los tiempos eran distintos y que había que cambiar, entonces se adaptó, se transformó, los procuradores en cortes entonces, todos con su... Se hicieron el harakiri. Decidieron entregar sus actas, cerraron aquello, y se puso en marcha lo que se llama la transición. Todo esto, entonces dices, ¿quién quiere volver a un régimen como aquel? No sería ni práctico ni siquiera necesario tampoco, quiero decir. Y las personas que hay personas que dicen, yo que soy franquista. Una persona que sea franquista hoy, entre otras cosas, es absurdo y además está insultando la memoria de Francisco Franco. En la medida en la que dicen, usted piensa que el franquismo sería posible sin Francisco Franco, usted respeta muy poco la figura de quien estaba a la cabeza de aquello. El franquismo murió. Pero venir ahora a rellenar es como un cesto en el que cabe todo. Entonces, es lo suficientemente pasado, es algo que ya ha quedado atrás, etcétera, y es algo que hoy en día no es necesario ni siquiera como para decir, bueno, pues queremos otra cosa diferente, con sus cosas buenas o con sus cosas malas. Pero si tú empeñas y empiezas a meter mentiras, la gente, porque no todos somos los que aplauden a esas palabras de Ángel Víctor Torres, entonces la gente tiene cabeza e investiga, y no tiene que investigar mucho, quiero decir, una afirmación tan disparatada como lo que ha dicho Torres, que no tiene más comprobación que ver a tu madre, a tu vecina, a tu tía, esto en casa de cada cual, es decir, es flagrantemente mentira. O ver a María Teresa Fernández de la Vega, o ver a Manuela Carmena. Es que aunque fuera cierto lo que dice el señor Torres, lo que no puedes es tomar la parte por el todo, claro, para hacer una afirmación de esa contundencia. Las mujeres no podían estudiar, a lo mejor la suya no pudo, y otras 3 más no pudieron, y a lo mejor 25 más sí. Es decir, o sea, tomar la parte por el todo. Y muchos hombres no como ejemplo, exactamente, quiero decir, es un error de bulto. Cuando tú empiezas a lanzar y una manipulación mentiras sobre un régimen, la gente reacciona y lo que la gente hace es contemplar el régimen con simpatía, porque dicen, todo lo que nos han contado de ese régimen es como lo que nos está contando este señor. Entonces voy a indicar, y lo que está sucediendo es, cuanto más se empeñan en hablar de Franco, del régimen franquista, no sé qué, la gente se da más cuenta de que si pones en una balanza histórica al final lo que sucedió durante aquellos años, es que lo que sucedió durante aquellos años para España fue un balance muy positivo. En definitiva, un balance necesario, aún salido directamente de una situación a la que no se debería quizá haber llegado, pero desde luego no fue culpa de quienes hoy, a quienes hoy se les echa la culpa. Fue una guerra civil, que es lo peor que le puede suceder a una nación, pero fue una guerra civil buscada y deseada y celebrada y anticipada por las fuerzas de ultraizquierda, que querían convertir una república democrática, o una república que había llegado de una manera no muy legítima, porque venía de unas elecciones municipales que no estaban pensadas para eso, pero en definitiva, vale, bien, pero se la cargaron desde dentro.
es que ellos estaban en una revolución de izquierda, una revolución bolchevique. Entonces, la guerra civil al final fue un estallido necesario. Muy triste, muy lamentable, pero después la reconstrucción de esos 40 años fue un balance muy positivo. Se hizo muy bien. Se hizo muy bien. ¿Era necesario hacerlo de esa manera? ¿Se podía haber hecho si en el año 41 hubiésemos abierto las urnas y hubiésemos presentado partidos políticos y se hubiese presentado el Partido Socialista y el Partido Comunista? Probablemente no. No era el momento ni de hacerlo ni nada. Y en medio de una guerra mundial en Europa, patatín, patatán. No se pudo. Se fue haciendo paulatinamente y no es lo mismo el franquismo de 1942 que el franquismo de 1958. A mí hay una cosa de ese harakiri que se hace el régimen que me hace mucha gracia por la inversión de papeles. Durante el régimen de Franco teníamos al sector duro, donde había un señor que se llamaba Adolfo Suárez, que era secretario general del movimiento, es decir, de Falange. Y había un sector aperturista en el régimen, que llevaba un señor que se llamaba Manuel Fraga, a quien, por cierto, pues en fin, el régimen castigó levemente en alguna ocasión por ser demasiado aperturista. Se produce la transición y entonces resulta que el que era el jefe de Falange, es decir, Adolfo Suárez, secretario general del movimiento, pasa a ser el líder del centrismo español y pilota toda la transición de la mano de Juan Carlos I, y el que era el aperturista, Manuel Fraga, pasa a liderar la derecha recalcitrante, ¿no? Es una de esas inversiones históricas graciosas, pero vamos, que no nos debe hacer olvidar que Adolfo Suárez era el líder de Falange, caramba. O sea, Total, es todo, sí, es eso, pero yo creo que les está saliendo muy mal esa jugada. El Partido Socialista y toda la apisonadora mediática clásica con la que estamos acostumbrados a vivir en España, que es la apisonadora mediática izquierdista, esta que nos cuesta a todos un riñón, porque nos cuesta a todos sostenerlo, con medios de comunicación que han sido rescatados, con locutores de televisión multimillonarios que nos tienen que dar la tabarra todas las noches para vendernos la papilla, que son bufones del régimen, porque se supone que hacen humor, pero nunca se dirigen al gobernante, se dirigen siempre a la oposición. Todo ese material que tienen en marcha desde hace mucho tiempo, que es una maquinaria y todos los engranajes de vender su propaganda, no les está saliendo bien. No les está saliendo bien. Y la celebración del franquismo que pretenden les va a salir muy mal. Igual que les ha salido muy mal que el Español, la encuesta que ha publicado, que lo ha dicho usted antes, con un 60 y tantos % de la población española que se ha dado perfecta cuenta de que la mentira del decreto ómnibus de Sánchez no se la cree nadie. O sea, se la creen los muy partidarios de Sánchez, pero es que los muy partidarios de Sánchez son ya muy poquitos. Entonces, no les está saliendo bien. Eso tiene un problema, es que van a seguir corriendo hacia adelante y nos va a costar todavía mucho más dinero. Ahora acaban de fichar a no sé quién más y seguirán fichando gente y seguirán haciendo ahora la ceremonia de los Goya cuando lleguen, harán bailes y cabriolas y todo lo que están acostumbrados. Pero son cartuchos que ya han usado y disparan con una pólvora que está muy mojada. En una sociedad tan profundamente injusta. Sí. Tan profundamente injusta. El uso del dinero público. Sí, sí. Es algo que el día que tomemos conciencia de qué están haciendo con el dinero, es que decimos dinero público, pero es que es el dinero de Pepe, el que tiene la tabernita aquí al lado y que se ha levantado a las 5 de la mañana, se ha ido al Mercamadrid y va a estar trabajando hasta las 12 de la noche, agotado, y le llegan los autónomos y tal, y si tiene que contratar no sé quién, tiene unas condiciones penosas, etcétera. Es ese dinero que luego paga Broncano. Ese dinero en el que ahora cuando te vayas ya nos tomemos un café, ya ese IVA que vamos a pagar dentro de 10 minutos, o que todo ese dinero va para hacer cosas que no son justas. O sea, que son profundamente injustas. Este fin de semana me estudiaba una cosa que se llama Horizonte Europa. Probablemente no habéis oído hablar de eso y solo han oído hablar aquellos que viven de Horizonte Europa. Bueno, Horizonte Europa tiene un presupuesto de 95.000 millones de euros en 4 años. Es una cosa... A mí también me gustaría saber qué es, porque después de haberme leído todo lo que hay sobre Horizonte Europa, no sé qué es. Lo que sí sé es que, mira, en España, porque está la distribución por países y luego por comunidades autónomas, coges la población y coges lo que se dedica de Horizonte Europa a cada comunidad autónoma y la proporción entre Cataluña y Valencia es 5:1. Lo que se dedica en Cataluña Cataluña tiene
8 millones de habitantes, vamos a ponerle, le acepto 8, y Valencia 5,5, 6, bueno, pues la proporción es 4-1. Y Horizonte Europa, que es un dinero para innovación, para... 2030. Sí, bueno, supongo que dan sobre todo para la inclusión, la igualdad, no sé qué. 95.000 millones de pavos. Ya. Sí, son unas cifras. Acaban de comprar en la Unión Europea, salió en la agencia EFE ayer la noticia, 46 millones de vacunas contra el COVID. 46 millones de vacunas. Acabamos de perder... Es que, chico, es que como mires de verdad, o sea, que es lo que está haciendo Milei y por eso están todos histéricos, como mires de verdad partida por partida el gasto público, esto es una locura. Claro. Profundamente injusta. Vivimos en una sociedad profundamente injusta. Cuidado, que con todo esto y los decretos ómnibus, etcétera, que es verdad que era una gran trampa y es una gran trampa, hemos llegado a la conclusión y la gente se ha dado cuenta. Vamos a dividir los decretos y que se voten separadamente. Entonces, inmediatamente decimos, las pensiones, y ahora de repente nos vamos a hacer el retrato. Y nadie se atreve a decir, aunque separemos los decretos, cuidado, que el decreto de las pensiones es muy popular y quedas muy bien ante las cámaras y todos, votarlo y todos, vamos a revalorizar las pensiones, pero nadie está hablando claro. Aquí nadie ha dicho todavía eso de no hay plata. Es decir, no hay plata. Y si tiene que haber plata, la vamos a tener que arañar de otros sitios como los que dice Julio. No se puede. Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que Vox sí ha abierto ese melón, el melón de las pensiones y de la insostenibilidad del sistema de las pensiones. Y muchos economistas liberales y algunos periodistas preocupados, como la que habla, por cómo vamos a sostener este entramado que se está financiando con cargo a créditos. La Seguridad Social está pidiendo créditos constantes para poder atender la cobertura social. Tenemos un gobierno que desde que llega al poder, en las 2 legislaturas en las que lleva, está dopando la economía y está haciendo crecer aparentemente los resultados económicos o manteniéndolos dentro de las circunstancias en las que estamos a base de gasto y de endeudamiento, por lo tanto. Entonces, yo creo que sí que hay una cierta corriente ideológica o de pensamiento, no ideológica, de pensamiento, que habla claro de cómo el sistema de pensiones, sobre todo con la demografía a la que nos enfrentamos, que es una base menor de trabajadores que la de perceptores de pensiones, que va a distanciarse todavía más en los próximos años, porque la gente cada vez tiene menos hijos y porque la calidad de vida, afortunadamente para todos, por los avances tecnológicos y sanitarios, es mayor. A ver, me lo cuentan. O sea, es decir, no puede ser que si yo de mis cotizaciones a la Seguridad Social, de las que me detraen como trabajadora en activo, estoy pagando las pensiones de mis padres, ¿cómo van mis hijos a pagar las mías? Si, insisto, cada vez tenemos menos hijos y yo tengo X hijos, pero hay gente que tiene X menos hijos y hay otra que tiene 0 hijos. Entonces, es inevitable poner ese cascabel al gato y creo que sí que hay proyectos o planteamientos sobre la mesa que tienen que ver con eso, pero es que ahora mismo es tal el ansia electoral y el ansia por intentar ganar la mayor cuota de electores posible para provocar un cambio de gobierno o favorecerlo en las próximas elecciones generales, que están todos abonados a esa competición de a ver quién es el culpable de que no se suban las pensiones o quién es el que las sube más o las sube menos o las garantiza o no las garantiza. Y bueno, así nos irá, pero en el corto plazo es lo que nos espera. Pausa publicitaria y nos vamos a hablar de la ordenación de ovispas. O sea, no de avispas, ¿no? No, lo de González Pinipons, yo creo que lo hace aposta para hundir al PP, ¿no? Escápate de Madrid. Ven al restaurante El Torreón en la cima del Monte del Pardo. Las mejores carnes y pescados desde 40 euros, vino incluido. Carne, picaña brasileña y lomo de buey auténticos. Disfruta de su famosa paella con langosta y de grandes vinos y licores en sus amplísimos salones climatizados y terrazas. Cocina abierta de 11 de la mañana a 1 de la noche. Parque infantil, gran parking. Restaurante El Torreón. Naturaleza a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteeltorreón.com.
Todos los seres padecemos a lo largo del año algún tipo de dolencias más o menos graves: gripe, contracciones musculares, alergias. El cerebro es un órgano que lo regula todo, y también nuestro entorno influye en su comportamiento. Tristeza, insomnio, obsesiones. La psiquiatría no quita los problemas, pero ayuda a mantener una actitud más real y positiva. Sin estigmas, acuda al psiquiatra. Es un consejo del Hospital Psiquiátrico San Francisco de Asís y de la Comunidad Terapéutica San Antonio de Málaga. Tu voz, tu libertad, tu radio. Radio Libertad. Luis del Pino es Radio Libertad. Bueno, ¿ustedes creen que lo de González Pons es boicoteo deliberado del PP? ¿O es que el muchacho es así? Porque ha escrito un artículo pues diciendo que le parece muy bien que una obispa anglicana pues le afeara a Trump su política con los transgénero, y que además la Iglesia y que Trump se comporta como el macho alfa de una manada de gorilas, y además que la Iglesia debería nombrar obispas como esta anglicana. Pero o sea, hasta el PP ha tenido que salir a decir que no se vinculan con lo que dice, con lo que dice Pons. O sea, bueno, pero tampoco se vinculaban, supongo, con lo que dijo Cuca Gamarra antes de las elecciones americanas, que dijo que ya estaba con Kamala Harris y que apoyaban a Kamala Harris. Quiere decir que esto no es nuevo. Quiere decir que González Pons, que no tiene ni puñetera idea sobre estos temas, escriba sobre obispas, probablemente no distingue un evangélico de un episcopaliano ni de un... Le da igual. Es decir, González Pons sí que escribe muy cosas, novelas pornográficas y cosas que lo lleva con mucha más precisión. Pero el hecho de que González Pons felicite a una obispa solo por el hecho de que la obispa le diga una serie de cosas, por cierto, de forma bastante injusta y desde luego muy poco oportuna y muy mal educada al nuevo presidente de los Estados Unidos, bueno, pues es una manifestación más. ¿Qué quieres? ¿Colocarte donde está Sánchez también en eso? Aparte de pactar con el PSOE todo en Europa y aparte de tener a tu hijo llevando Gazprom en España y aparte de dedicarte al lobismo de forma furibunda, vas a acabar con el PP, Esteban, vas a acabar con el PP. Me estás haciendo todo lo posible para acabar con el Partido Popular. Yo, dos cosillas. Perdón, María. No, adelante, no, por Dios. Con respecto a este episodio tan entretenido de González Pons. Lo primero es eso de va a acabar con el PP. El PP se basta y se sobra para acabar con sí mismo. Yo planteé, cuando leí el de González Pons, planteé y pensé, esto tiene que ser también que hayan llamado desde Génova y hayan dicho, hay que hacer algo para intentar que la gente deje de hablar de la descomunal cagada, iba a decir cagada y lo he dicho, de Feijóo, que no me gusta usar, pero es que no tengo otra palabra, el disparate que se le ocurrió a Feijóo el viernes de decir que su remedio para el problema de la vivienda, los alquileres, los ocupas, hizo un pastiche con todo y nos dijo que es que los contribuyentes vamos a pagar a los inquiocupas. Que entonces, de esa manera el propietario cobra y el inquiocupa no tiene problema, se queda y entonces todo el mundo contento porque como estamos los contribuyentes, el seguro que hizo. ¿Te dijo eso? Sí, a ver, el problema es que claro, entonces yo creo que en algún momento alguien dijo, porque las redes reaccionaron por muchos sitios que no son solamente partidarios de Vox. Siempre está el perfil pepero que prefiere, yo escondo la cabeza, me callo, etcétera y tal, pero hubo mucha gente que reaccionó y dijo, esto es un verdadero disparate, porque era un disparate descomunal. Entonces yo creo que alguien dijo, alguien tiene que decir alguna barbaridad para que se olvide lo que ha dicho Feijóo. Dijeron, ¿a quién? Cuca, Semper, no. Necesitamos al maestro Sensei. Alguien tiene que hacer una de las gordas, y para eso está Pons. Pons es único, para eso es el mejor.
Entonces, pues sacaron a González Pons, que seguramente no hay que pincharlo mucho. No creo que sucediese de esa manera, pero es una tontería que me invento. Pero es verdad que a partir del momento en que estamos hablando de lo de Pons, nos hemos olvidado de la majadería descomunal, que como fue el viernes, hoy es lunes, pues probablemente no ha entrado mucho en las tertulias, y seguro que en las tertulias o en las cabeceras de determinados medios no ha aparecido, pero la chorrada está ahí. Quiero decir, no es una chorrada, es un disparate descomunal lo que planteó Feijóo. Ahora, hoy estamos hablando de Pons, que es muy divertido también, no sé cuánto. Otra cosa que me ha sorprendido es, efectivamente, el Partido Popular ha emitido un comunicado para desvincularse de las palabras de Pons, pero el comunicado que ha emitido el Partido Popular, que a mí me ha recordado a un tuit que escribió mi queridísimo y muy admirado Juan Ramón Rayo, que yo le tengo mucho cariño y lo critico y entro a veces a tal, pero yo tuve el honor de ser invitado por él para dar una charla mano a mano con Carlos Rodríguez Brown en el Instituto Juan de Mariana cuando lo presidía él, etcétera. Es un hombre cuyas opiniones respeto mucho, pero cuando habló de esa majadería de Pons, él dijo: de manera que el Partido Popular ahora se va a dedicar a decirle a una organización privada qué tiene que hacer para organizarse por dentro, por su cuenta. Y es una crítica que yo la vi y dije, vale, sí, o sea, quiero decir, hay una parte formal. ¿Es lo que ha respondido el PP? Es exactamente lo que ha respondido. Es decir, te quedas en la crítica formal, es decir, en el andamiaje. Sí, hay una parte de crítica formal de quién es usted, pero no. Hay una parte material, es decir, al margen de que el comunicado sea oportuno o no, o decirle a una organización privada, hay que entrar en el meollo del comunicado, porque no es un comunicado cualquiera. No es que la obispa dijese algo, le dijese a Trump algo, es que la obispa le dijo determinadas cosas muy concretas, que además Pons las trae. Pons lo que reivindica no es qué le tengo que decir a la Iglesia, sino le voy a decir esto y esto a la Iglesia. Y lo que estaba reivindicando Pons es una agenda. Es exactamente la Agenda 2030 y es la Agenda Progre, tal cual. Y eso es lo que está defendiendo. Y cuando el Partido Popular ha venido a desvincularse de Pons, ha venido a desvincularse en el aspecto formal. Es decir, en lo mismo que escribía Rayo. Nosotros no nos metemos en cómo la Iglesia organiza, no sé, pero no han criticado lo que está en el contenido. No, es que no es la Iglesia, es que es el Estado Vaticano. El Estado Vaticano acaba de aprobar una legislación anti-inmigración que es probablemente la más dura del mundo. Sí. Entonces, no es la Iglesia, hombre, a mí no tiene nada que ver con la parroquia del Espíritu Santo. Está escrito ahí. Sobre lo que ha escrito Pons, o sea, lo que han criticado es la formalidad de que Pons se dirija a decirle a la Iglesia lo que tiene que hacer o dejar de hacer. Pero sobre lo que ha escrito Pons, el Partido Popular no ha dicho, no estoy de acuerdo en esto que dice sobre el cambio climático. No estoy de acuerdo a mí me parece una estupidez sobre otra estupidez. Claro. Me vais a perdonar. Me parece una estupidez soberana el artículo del señor González Pons, porque la Iglesia Católica ordenará sacerdote a quien le dé la gana, real gana, y me parece una estupidez soberana que el PP salga a desmentir una estupidez soberana. O sea, ¿a qué estamos? Insisto, ¿a qué estamos? O sea, esto es la oposición. O sea, insisto, es que es de broma, vamos, o sea, con la que tenemos encima. Teniendo en cuenta que... Con la que tenemos encima el relato constante, la apisonadora de Sánchez y todos los suyos con un relato lleno de bulos, día tras día, atacando a los jueces por 4 o 5 frentes diferentes para amordazarlos, controlarlos y colar hasta 1000 afines para darle una vueltita a la judicatura, ya que los que están son un poquito rebeldes y no quieren hacer lo que yo digo. Hombre, de verdad, las instituciones totalmente corrompidas y estamos con desmentidos de chorradas. De manera que el PP cuando critica a Vox y dice, en esta situación tremenda en la que estamos, Vox se dedica más a criticar al PP que al gobierno. Y el PP se dedica más a criticar a Trump que al gobierno. Eso, del artículo de Pons, yo creo que aparte de la estupidez de lo de las obispas y pretender decirle a la Iglesia Católica lo que debe o no debe hacer, eso lo hizo una ministra de gobierno también la semana pasada. Sí, pero alguien en la logia de Pons debería decirle, oye, macho, deja de desacreditarnos, tío, de verdad, no todos los masones somos tan tontos. O sea, creo que hay un término masónico que es el de bobo solemne, que se le aplicaría a González Pons. Pero bueno, el caso, que aparte de lo de eso que le llamaba Rajoy a Zapatero. Sí, era un pequeño guiño a su militancia masónica. Así, fíjate, no lo sabía. Bueno, bobo solemne, qué bueno. El caso, que eso de pretender con ese artículo erigirse en un
guerrero anti-Trump. Eso es lo más letal para el Partido Popular en estos momentos. O sea, no se le ocurre ni al que asola manteca. Se le ocurre a Petro. Bueno, se le ocurre a Popular Petro, se a levantó Sánchez, para aplaudir a Petro a en el Sánchez y a Congreso de los González Diputados. Pons. Claro, O sea, quiero decir, es que ahora mismo es el momento más oportuno para alzarse y venir a soltarle sopapos a Donald Trump. A María le duele el alma cuando... No, está porque toda. Trump no es una persona que a mí especialmente me guste como perfil político. Me parece que tiene cuestiones muy criticables. Pero no se le puede negar la realidad de que ganó unas elecciones que se nos olvidan, porque los americanos quisieron que ganase esas elecciones y, por lo tanto, hay que respetar institucionalmente el resultado de las urnas, que eso es la democracia. Es que estoy ya hasta los mismísimos de que aquí nos estén contando todo el día lo que es democrático, lo que no es democrático, y que un gobierno que no gana las elecciones, que obtiene un resultado pésimo, que está conformado en torno a pactos con bilduetarras, prófugos de la justicia, radicales de izquierdas, tal, sea muy legítimo y muy democrático y haya que respetarlo, y uno que sale de unas urnas con una mayoría aplastante y que cumple desde el minuto 1 con los decretos ejecutivos que se ha comprometido a poner en marcha en cuanto llegue al poder, reciba todas las críticas. Oiga, vale ya. Es muy oportuno. Vale ya del doble rasero. Es que ya está bien. Es que Trump no será mi amigo. Mi amigo, no el mío personal, sino me refiero el amigo de España en este momento, o del gobierno de España. Y por lo tanto entiendo que haya una cierta prensa subvencionada que tenga que defender el antitrampismo como eje mollar de su discurso periodístico e informativo todos los días. Pero, hombre, de verdad que la oposición española ampliamente entendida, estemos con estas cuestiones, es que me parece, de verdad, un castigo innecesario. Sí. Me parece un castigo innecesario. Es muy oportuno el verbo que has usado de cumplir. O sea, no es solamente que haya ganado, es que ha legitimado su elección con algo que en España estamos muy acostumbrados a que no se legitime de esa manera. Quiere decir, vienes con un programa y te pones a hacerlo cumplir. Que es lo que ha hecho Trump. ¿Nos gustará o no nos gustará? A mí sí pero es que no nos tiene que gustar a nosotros. Le tiene que gustar a sus votantes, que son los que le han votado. Pero yo no voto en Estados Unidos. Pero yo puedo decir Discúlpeme. que, por ejemplo, pues Trump ha tomado una medida que es bloquear todos los fondos federales para la promoción del aborto, por la cual yo, personalmente, aunque no soy votante americano, le estaré inmensamente agradecido. Pero si uno puede opinar si está o no de acuerdo con sus políticas, pero lo que no podemos es convertir el discurso o el debate Trump-anti-Trump en eje de nuestra política nacional para deslegitimar a unos o bendecir a otros. Que no estamos en eso. Yo pondría a Pons a sueldo, si fuese un dirigente de Vox, le pondría un sueldo. Porque lo que mejor le viene. Ahora mismo la identificación, yo creo que lo que se pretende ahora mismo, utilizar la figura de Trump, el PSOE, el Sánchez, toda la izquierda en España, el adjetivo trumpista que se ha estado utilizando, y se ha estado utilizando por muchos miembros del Partido Popular hasta muy recientemente, y de alguna manera alguien tiene que haber tocado un botón, haber dicho, eliminamos ese adjetivo de nuestros discursos. Bien, se ha estado identificando, se intenta utilizar la figura de Trump como la extrema derecha, tal, y se intenta asociar, mira el peligro, que tal, que Vox, que no sé cuándo. De repente llega y ha conquistado el poder, igual que lo hizo Milei, igual que lo hizo Meloni, personas por las que había apostado Vox con antelación, etcétera. Y todos esos castillos se están derribando y los estamos empezando a ver gobernar. Y para bien o para mal, están cumpliendo y la gente está aplaudiendo y la gente los está votando. Entonces, todo lo que sea ahora mismo y la utilización de la figura de Trump para identificarla con la extrema derecha, etcétera, etcétera, que Sánchez lo haga tiene un sentido, porque siempre Sánchez va a atizar siempre el terror al Doberman, a la extrema derecha, que lo lleva haciendo el PSOE desde el año de la Tana. Pero que el Partido Popular permita que un alto dirigente, porque es un alto dirigente de ese partido, que permita que un alto dirigente todavía nos venga, el Partido Popular pretenda todavía seguir haciendo un discurso tal, es lo mejor que le puede venir a Vox en este momento. Es decir, mire usted, en España tiene usted varias opciones. Una es la muy extrema y otra es la extrema. Y ninguna de las dos está de acuerdo con las políticas de Donald Trump, etcétera. Lo que aquí representa Milei, Meloni, Trump, etcétera, que la derecha española, el votante de derecha, el electorado español, está ampliamente reconociendo, mucho más de lo que el Partido Popular siquiera sospecha, porque tampoco se preocupa mucho de lo que piensan sus votantes, no lo ha hecho nunca y no lo va a empezar a hacer hoy. Eso a Vox le viene de órdago, porque además
todavía no estamos en periodo electoral, no lo sabemos si lo estamos o no. Ahí empieza a haber run y pistas que nos dice que vamos en esa dirección. Una de ellas es la encuesta de Michavila. Pero síntoma inequívoco de que vamos a elecciones de forma inmediata. Bueno, yo creo que nunca hemos dejado de estar en periodo electoral, ¿eh? Nunca hemos dejado. Pero el día que lleguemos y aparezca una presencia de Elon Musk en un meeting de Vox, hay un montón de medios tradicionales en España que van a comprobar hasta qué punto el poder que ellos piensan que tienen hoy en día sobre la opinión pública no es tan descomunal como parece, ¿eh? No lo sé. No se preocupen, No sé, han desde buscado alternativas a X y están petándolo en Sí, Blue Sky. En Blue otros. Sky, sí. ¿Cuándo se han No vuelto ya? preocupen. No, pero están ahí, son como la vieja al visillo, Pero si no se han ido que nunca. se van, pero están ahí mirando todo el rato, Sí. a ver, y además amenazando con irse como si alguien nos Bueno, importara. tienen un problema, porque De leí el verdad. otro día que el Mundo Today, que se había ido, muy digno y tal, es el momento, dice, y en cambio han vuelto reconociendo, dice, bueno, es que yo tengo que ofrecer una serie de cifras de visualizaciones para mi publicidad. Es Porque curioso, que- porque cuando X, que era Twitter antes, estaba absolutamente colonizado y arrasado por los bots de izquierda y extrema izquierda que tantos hemos padecido y hemos tenido que aguantar, y eso, la libertad de expresión, ahora en el momento en que la tendencia cambia y se escora hacia el lado contrario o se abre para permitir cualquier tipo de opinión de las que son políticamente correctas y de las que no, ahora ya es una dictadura insoportable Totalmente. para aquellos que ejercían una dictadura contra Claro. los que pensábamos contracorriente hace algunos años y éramos víctima de todo tipo de campañas mediáticas Y no solo en X, redes ¿eh? sociales para que desacreditarnos, desde que la han verdad. ido allí a rendir pleitesía y a subir y bajar el tobogán bajo la orden del amo, ni Zuckerberg, ni Bezos, ni ninguna gran tecnológica ya es respetada por... Ahora ya son todos los ¿cómo nos llama esto? Los tecnomagnates o ahora ya son todos el enemigo público número uno. Porque ahora han llegado y ahora dentro de poco Marvel y Disney y no sé qué, no sé cuántos, como también harán lo propio, porque todos tienen un negocio que cuidar, pues ahora vamos a empezar a ver críticas por todas partes, a Netflix, a Marvel, no hace falta más que empiecen. Nada, nos quedamos con los Goya y Ya ha con la empezado la cultura Doma. con K española, que es maravillosa. Es un cine Sí. taquillero donde los haya Claro. y así estamos. En ¿Cuál, fin. cuál? El cine español, que es taquillerísimo. ¿Cómo se llama esta Que los actriz? Goya es una prueba evidente de Goya salía, cómo sí. es de potente nuestra industria cinematográfica. Sobre todo en Panamá. Sí, ¿verdad? Sí, Allí- sobre todo. Ahorran mucho en Panamá nuestra industria cinematográfica. ¿Esto cómo se puede investigar? Tú que estás mucho más relacionada con eso, estas historias de cuentas en República Bueno, no, Dominicana, salieron. este tipo de cosas. En su día Almodóvar se le puso contra su propio espejo de la hipocresía de una persona que va dando lecciones de moral de la sanidad pública, del cine y tal, y resulta que tenía un offshore como cualquier hijo de vecino de la cúpula del socialismo Fuera del alcance internacional. del solidario fisco español, tremendo. para que todos es una gloria pagar impuestos. Ya, es pero una como obligación siempre moral. pasa eso, que cuando los paraísos fiscales los utilizan la derecha o algún ministro de derecha y demás, es lo peor de lo peor, y cuando se da la casualidad de que todas esas se piden disculpas y a otra cosa mariposa y ya no pasa nada. Bueno, a Soria le costó la carrera. Sí. Y en cambio Almodóvar sigue cobrando del Ministerio de Cultura español. Las cosas son así. A mí lo que más gracia me hizo fue ver los artículos en el periódico El País cargando contra Soria porque hacía 20 años había formado parte de una empresa familiar en Panamá, ¿no? Sí, Entonces me señor. molesté en enseñar pues un especial que había publicado El País hacía pocas semanas, donde era guía para invertir en Panamá, ¿no? Y dices, ajá, o sea que pedimos la cabeza de Soria por invertir en Panamá cuando publicamos hace escasas semanas una guía para invertir en Panamá. Resulta curioso, ¿no? Me están entrando ganas de que me dé pena Soria, pero me acuerdo de María San Gil. Se me pasan. Tiene usted razón, tiene usted Tío, razón. se me pasan. Todo lo que le pasara le está bien merecido por No, aquello de María Sánchez, no seré yo el que- burlarse no seré de yo ella. el que sí. llore por Soria. Tiene usted toda la razón del mundo. Bueno, invoco a nuestros compañeros para que vayan viniendo con la opinión de los oyentes. Pero no me han dicho ustedes qué les ha parecido la encuesta de GAT3. ¿Estamos ya en modo electoral o...?
Las encuestas, yo las voy contemplando un poco todas en general. Las encuestas mantienen, bueno, el PSOE va bajando, pese a que Sumar y Podemos van completamente en picado hacia abajo. El PSOE no recupera ese voto. El PP se mantiene más o menos igual, dependiendo de la encuesta. En algunas sube un poquito, en otras más, y luego ya mucha bola. Sí, en las de Michazanos sube un poquito, en las de Tevila baja un poco. Exacto, pero dependiendo un poco. Pero la tendencia general desde hace muchos meses es que estos dos partidos se mantienen alrededor del 28, del 30. Yo creo que el PSOE irá más abajo. Mi percepción es que cuando llegue la hora de sacar las urnas, a ver qué inventa Sánchez, porque ya ha dicho que van a levantar. Según la media de encuestas, el PP estaría entre 4 y 5 puntos por delante del Partido Socialista. Y lo que parece claro en todas, salvo en la de Tezanos, en la del CIS, que no es una encuesta sino un panfleto, es que Vox y PP suman 190 escaños, o sea, y además mayoría Vox va en absolutísima. franca subida y cada vez más, y se empieza a aproximar, ya está muy cerca y tiene muchas posibilidades de alcanzar un porcentaje entre el 18 y el 20% de voto, que es una cosa que, como decía usted esta mañana, cambia completa y radicalmente el panorama, porque los votos que se arañan en las provincias, etcétera, en las circunscripciones, en esos porcentajes, los escaños sí pueden variar de un partido al otro. Sí. Y ahí es donde verdaderamente entra la historia ya han sacado la alerta de cuidado, el voto útil, esto tiene que ver con esto de Michavila, me imagino. Doña Carmen Carbonell, ¿qué dicen nuestros oyentes? Pues don Luis, les traigo las respuestas. ¿Son trumpistas o no son trumpistas? Bueno, siendo de seguidores de esta emisora, quizás usted puede entender un poco cuál es el sesgo, entre comillas, que tiene nuestra audiencia, y de hecho tengo que decirle que hay una opción que gana con el 95% de los votos. 95%. 95% de los votos. Les voy a decir que la pregunta era: ¿aprueba usted la manera expeditiva de tratar la expulsión de inmigrantes ilegales por parte del gobierno de Donald Trump? Ya les digo, el 95% de los encuestados considera que sí, hay un 2% que cree que no y hay un 3% que dice que no está seguro. Pero, don Luis, hay gente que considera que Donald Trump ha sido un poco tibio, un poco timorato. Por ejemplo, es el caso de Jorge en el chat de YouTube, que dice: con la inmigración Trump se está quedando corto. En Twitter hay algunos planteamientos como el de Javier Requena, que dice: se podría haber hecho mejor, pero desde luego transmite un mensaje claro. Alguien que se hace llamar Caosnita dice que le parece una buena actitud ante chantajes buenistas zurdos. Este gobierno traidor podría tomar nota y ver que si se quiere, se puede. Y alguien que se hace llamar Jaja 2, no Jaja 1, Jaja 2, dice: ¿por qué España y Europa no hacen lo mismo con todos los ilegales africanos, pakistaníes, sirios y afganos? La Agenda 2030 contra la industria, la agricultura, las nucleares y la hidroeléctrica. Y también en la comunidad de YouTube le dejo un comentario, don Luis, que nos dejan en nuestro canal de Radio Libertad. Es de José G6637, que dice: por fin alguien hace lo que se tiene que hacer para proteger a su país. Ojalá aquí hiciésemos lo mismo. Pero vamos a ver, venga a hablar de los que no quieren que inunden su país con personas que no están ni siquiera identificadas, y dejamos tan tranquilos a aquellos que hacen que esas personas tengan que marcharse de sus países. O sea, yo no he escuchado una sola crítica a aquellos países de los que sale la gente corriendo porque no se puede estar allí. ¿Quién los dirige? ¿Quién los gobierna? ¿Quién les apoya? ¿Quién los denuncia? ¿Quién los controla? Es que esto es una broma. Esta es una de las claves. En el caso de Marruecos los controla y los dirige y los gobierna pues entonces, un señor que en cambio tiene millones para construir una macromezquita en Baleares, tengo entendido que tiene previsto, etcétera. O sea que tampoco. Vamos a invertir un poco el tema, ¿no? Vamos a explicar qué pasa en los países de donde sale la gente, quién está gobernando allí, qué está pasando, qué intereses hay, quién controla los intereses económicos y las minas de esos países de donde sale la gente, quiénes son los gobiernos corruptos que promocionan a esos traficantes y que probablemente cobran de ellos, y nos vamos a meter con los que vamos a intentar que haya un cierto orden, porque además sin orden no hay posible convivencia en paz. Pues aquí están empeñados en que el orden se pierda y que la convivencia se vaya a hacer puñetas. Por favor, es que yo, de verdad, es como si todo fuera un enorme manicomio.
Me cuesta mucho entenderlo. Lo es. Ah, pues ya está, entonces nada. Y sobre todo de todos esos gobernantes que además en muchas ocasiones dicen no por omisión, no es que directamente están favoreciendo a este tipo de mafias. O sea, no es que sea una cuestión de omisión, de mirar a otro lado, sino que directamente se están promocionando este tipo de actitudes. Les traigo un comentario encima de la mesa a propósito de estas deportaciones de Donald Trump. Ayer tuve la ocasión de estar con una amiga que es mexicana y que reside en España, puesto que tiene la nacionalidad también española, y contaba cómo en México existe mucho miedo a todos esos deportados que vienen de Estados Unidos, y es que en muchos casos son personas con graves delitos. Entonces están pensando en precisamente toda esa delincuencia que regresa a México. Y esto es una actitud bastante lógica de Donald Trump. Sheinbaum ha dicho claramente que ellos no piensan asumir a toda esta masa de gente que va a cruzar la frontera y que va a entrar en territorio mexicano por lógica geográfica. Entonces ella ha dicho, aquí no se van a quedar. Aquí se quedarán los mexicanos, pero los que vengan de Honduras, de Colombia, etcétera, yo no los asumo. De manera que tampoco las críticas nadie he oído que se dirijan contra Claudia Sheinbaum por decir exactamente que también va a deportar a estos inmigrantes que no son nacionales mexicanos. Y lo ha dicho con toda la claridad del mundo. Y sobre todo haciendo hincapié en precisamente esas personas que van a ser deportadas, que muchas de las cuales no es solamente el delito de haber entrado ilegalmente en un país, sino que desgraciadamente tras de sí en muchos casos... Llevan un expediente... Exacto, y en algunos casos incluso delitos de sangre, que es una cuestión un poco dramática. Bueno, muchísimas gracias, doña Carmen Carbonell. Gracias, doña María Jamardo, por estar en la tertulia. Gracias. Creo que es impepinable que sigan ustedes en las próximas semanas a doña María Jamardo en el debate. Los próximos días. Porque lo que voy a decir no lo he hablado con ella, ni por tanto tengo ninguna información privilegiada que ella me haya dado. Pero la lógica, el instinto, el sentido común me llevan a apostar que María Jamardo va a ser alguien a quien habrá que leer impepinablemente en las próximas semanas con determinadas revelaciones. Y creo que no me equivoco. Bueno, espero que sea así. Don Borja Montero, muchísimas gracias por estar muchísimas gracias con y a mis nosotros. contertulios por la paciencia de aguantarme, que yo sé que salto enseguida y como mucha palabra. Y bueno, tiene usted un club de fans en Twitter que... No lo sabía. No, ¿cómo no lo sabía? Si son todos sus primos y hermanos. Don Julio Ariza, muchas gracias. Si no están todavía suscritos ustedes a los canales de WhatsApp y de Telegram de Don Julio Ariza, pues ¿a qué esperan? Hombre, por Dios, que se podrán ustedes enterar de cosas que en ninguna otra parte se van a poder enterar. Bueno. Terminamos, ponemos punto final a la tertulia con nuestro amigo don Paco Linares, que hoy nos quiere hablar de la ley más famosa de todos los tiempos, la ley del embudo. Buenos días, don Paco. La ley del embudo sirve como estrategia política para algunos partidos y engañan a los votantes. Buenos días, don Luis del Pino, gracias. A un partido político que solo le interesa mentir o decir lo que pueda para recibir rédito y tener poder, es un enemigo del pueblo. Es un enemigo del ciudadano, porque un votante no sabe las verdaderas intenciones y sin analizar les da su confianza. Cualquier subterfugio es bueno. Ejemplos tomados de la realidad. En 1996, siendo ministro del Interior don Jaime Mayor Oreja con el Partido Popular en el gobierno, Rubalcaba, en la oposición, puso el grito en el cielo acusando de haberle suministrado un sedante al operador, concretamente a los 103 inmigrantes en un vuelo desde Málaga a Malí. Inmigrantes de carácter violento. Pero cuando en verano de 2007 gobernaba el PSOE, ojo al dato, el departamento de Rubalcaba aprobó un amplio paquete de medidas en el que se permitía usar la fuerza contra inmigrantes sin papeles que se opusieran a su deportación, atreviéndose incluso a su inmovilización o el uso de drogas. La ley del embudo. Desde entonces, en 2007, hasta ahora, por tierra, mar y aire, llegan menas de más de 20 años y ante la inseguridad, la ocupación ilegal de locales y viviendas, además de los desajustes económicos que producen las izquierdas y los independentistas, y además del aumento de robos y violaciones,
delincuentes en la calle, el deterioro woke que vive España es tremendo. En resumen, los socialistas, las izquierdas y los independentistas han conseguido que España sea el mayor consumidor de productos psicotrópicos y benzodiazepinas del mundo. Ahora a los inmigrantes ya no se les suministra. Nos lo tenemos que tomar nosotros por la ansiedad y el estrés que vivimos. Mañana más y mejor. Punto final.